Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice ahí, ¿lo tenemos? Dice, pero ustedes son linaje escogido. ¿Usted sabe qué es un linaje? Que usted viene de una línea, que no hay nadie que le pueda quitar ese nombre o ese apellido o esa herencia, porque usted viene de una sangre real. ¿Estamos acá entendiendo? Somos personas escogidas. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real, ¿qué dice? Sacerdocio. Cuando habla de real sacerdocio, no está hablando de que alguien vino y le puso una, ¿cómo se podría decir? Un mantecito ahí negro y ahora usted es un sacerdote. No, estamos hablando que nosotros venimos por la fe de Abraham, venimos de un real sacerdocio, que salimos de un linaje del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero nosotros tenemos que adoptar eso. ¿Estamos acá? Dice, somos nación ¿qué? Santa. ¿Está hablando de una nación terrestre o una nación espiritual? Una nación ¿qué? Espiritual. Un pueblo santo. Pueblo que pertenece a Dios para que proclamen. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya han recibido misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cuánto pueblo de Dios se encuentra en su vida cristiana encontrándose o preguntándose quién es? ¿Quién soy? ¿O para dónde voy? ¿Estamos aquí? O tal vez a ti ni te interesa ni quién eres. Tú nomás andas ahí rondeando a ver a dónde caes bien. Pero hay gente que le interesa saber quién es en Dios. Y hay gente que se encuentra en su vida cristiana encontrándose quién es o dónde es que pertenece en su vida. Y la razón es porque nuestra identidad se encuentra en Dios. Ahora, muchos se dan identidad en lo que hacen. ¿Cuántos de ustedes se dan identidad en lo que hacen? Oh, pues yo soy pintor, yo soy chirroquero, yo soy un servidor en un restaurante, o si yo soy un diácono. Y a veces los títulos nos dan identidades a nosotros, pero cuando nos roban el título nos quedamos sin identidad. Muchos se dan identidad en lo que hacen, en lo que tienen. Oh, pues yo tengo dinero, tengo $30,000, $50,000, $100,000, $200,000. Pero ¿qué tal si se te acaba el dinero? ¿Quién eres? Si se te acaba la casa, se te quema, ¿quién eres? Si no tienes carro y no tienes qué comer, ¿quién eres? ¿Qué va a salir de ti cuando todo lo que tú confiabas ya no está? Muchos se dan identidad en lo que hacen, en lo que tienen, o en un título, o en lo que alguien más dice de ellos. Y mientras nosotros tratamos de hacer alguien en las cosas que tenemos, nos encontramos perdidos cuando esas cosas ya no existen. Por eso es importante que tú sepas tu identidad en Dios. ¿Estamos acá? Pregúntale al que está a la par, ¿quién eres? ¿Qué te identifica a ti? ¿Tu título? ¿Tu dinero? ¿Lo que la gente habla de ti? ¿Estamos acá? Quiero, antes de pasar a mis hermanas, la palabra identidad, escribe ahí. Identidad es ser una persona única. Ponle ahí. Ser una persona única sin parecerse a nadie más. Podrás tener el mismo pelo de la otra, pero eres único. Aún tus huellas son únicas. No te pareces a nadie más. Por eso es triste cuando tú te comparas a alguien más, porque nunca podrás ser como esa persona. ¿Estamos acá? Su identidad es ser una persona única sin parecerse a nadie más. Donde tu personalidad, ¿cuántos de ustedes tienen personalidad? Ay, Dios mío, Dios guarde. Cuando hablan de tu persona, que dicen, oh, esta persona es alegre, o esta persona conoce palabra, esta persona busca a Dios, esta persona es bien humilde. Pero ¿qué dice la gente después? No, esta persona quién sabe ni dónde anda. No habla, no dice nada, frío como un palo. Pero tener identidad es ser una persona única sin parecerse a nadie, donde su personalidad le da características únicas. ¿Estamos acá?
Le da características únicas y especiales que lo diferencia del resto de la persona. Pero entonces, pastora, ¿por qué me cuesta mucho entender quién soy? Porque has puesto la mirada en otros y no en lo que tú traes, y no en lo que tú cargas. ¿Estamos acá? Ahora, ¿qué es identidad en Cristo? Apunta ahí. Identidad en Cristo es ser una persona única, pero en Dios. Es ser una persona única, pero en Dios, donde Dios mismo te da forma única en Él. ¿Estamos acá? Podrán haber muchos, ¿cómo se podrían decir? Donde ponemos los floreros, muchos bases en la tienda y aparentemente están coloreadas del mismo color o del mismo dibujo, pero yo te aseguro que cada una de ellas tiene algo diferente. ¿Estamos acá entendiendo? Y la identidad en Cristo, ser una persona única, ser una persona única, pero en Dios, donde Dios mismo te da forma única en Él. Tú no puedes andar diciendo, oh, yo me quiero parecer como fulano, como sutano, porque Dios dice, bueno, lo siento mucho, pero yo no hago copias. Yo a cada quien lo formo y lo moldeo para un uso único que yo tengo para él y para ella. Aunque estén haciendo la misma tarea en la tierra, pero cada quien tiene su esencia. Cada quien tiene una unción poderosa. Cada quien tiene una palabra, algo que lo diferencia, que alguien más necesita de esa persona. ¿Estamos acá? La identidad en Cristo, conoces de dónde vienes por Él. Conoces de dónde vienes, que Dios te formó desde el principio a su imagen y semejanza, que no vienes de ser un borracho, un drogadicto, un mujeriego, una mujer sin identidad, sino que antes de eso fuiste creado a imagen en Cristo. Fuiste formado para la gloria de su nombre. Ahora, identidad en Cristo es conocer de dónde vienes por medio de Él. ¿Quién eres ahora? Por medio de Él. Estamos acá. Y lo que puedes llegar a ser por medio de Él. Y lo primero que nos convertimos es ser hijos. Diga hijos. No bastardos, no primos, no alejamiento, no familia lejana. Somos hijos, coherederos. Estamos acá entendiendo. Identidad es saber quién soy. Ponle ahí. Identidad es saber quién soy, pero propósito es saber para qué estoy aquí. Escribe eso. Identidad es saber quién soy en Él. Y Dios me da un propósito para saber por qué ahora estoy aquí. ¿Estamos acá? ¿Los miro muy serios o entretenidos? Gloria a Dios. ¿Usted me está entendiendo esta palabra? ¿Usted me está entendiendo esta palabra? Ok. Sobre esta hora, ya que yo le expliqué qué es identidad, vamos a pasar aquí con nuestra hermana Claudia. ¿Cómo podemos nosotros comenzar a trabajar en nuestra identidad? ¿Cuántos quieren saber eso? ¿Cómo podemos comenzar porque hablamos de identidad y te estoy diciendo que es identidad, pero ¿cómo puedo yo comenzar a trabajar con identidad? ¿Cuántos aquí tienen identidad? Mentira, hermano. Usted sabe que necesita saber un poco más de quién es usted en Dios. Y hoy usted va a saber cómo usted puede tener esa identidad en Cristo. Pasamos con nuestra hermana Claudia, que nos va a traer un punto muy importante. No sé si usted se ha preguntado, amén, ¿realmente tengo la identidad que Cristo ha establecido en mí? ¿Realmente estoy desarrollando ese propósito, amén, por el cual yo fui llamado? ¿O simplemente por no tener identidad no puedo desarrollar ese propósito? Amén. Así que gloria a Dios, porque aquí, verdad, hay fluidez y yo sé que el tiempo avanza, pero voy a leerles aquí rápidamente en Josué 1:8. Si gustan, no me acompañen, nomás anótelo ahí, yo lo voy a leer. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire lo que dice otra versión: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer
obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. Y usted dirá, ¿cómo puedo recibir, verdad, identidad en Dios? A través de la palabra. Es como usted, por eso es que este versículo dice: estudia constantemente este libro, porque este libro es la instrucción. Y muchas de las veces ha pasado, hermano, que la falta de identidad en los cristianos detiene desarrollar lo que Dios tiene para usted, detiene cumplir ese propósito que Dios tiene para usted. ¿Por qué? Por falta de identidad. Y ahorita que preguntaba, verdad, nuestra pastora, ¿quién tiene identidad? Muchos de aquí no saben lo que son en Dios. Muchos de aquí no saben lo que Dios ha dicho de ellos. O a lo mejor lo saben, pero simplemente lo escuchan, pero no lo atesoran ni lo ponen en práctica de lo que Dios ha dicho de ustedes. Amén. Aún el evangelio, hermano, se detiene por cristianos que no creen a la palabra que se les ha impartido. Cuánta palabra, verdad, se nos predica de aquí, cuánta palabra se nos da, cuánto nos dicen, verdad. Aún lo que leía, verdad, aquí en primera de Pedro, nuestra pastora, lo que nos está diciendo, ¿qué somos nosotros para Dios? Pero muchas veces creemos más lo que otra persona diga de nosotros que el mismo Dios lo que está diciendo de nosotros. Entonces aquí algo que tenemos que tener en cuenta, hermano, que el sacrificio, escuche bien esto, el sacrificio y la muerte y la resurrección de Cristo desató para nosotros identidad. ¿Y qué hace eso? Hace temblar al mismo diablo. Cuando Cristo pagó ese alto precio en la cruz del Calvario, no es para que usted siga siendo un wichiwachi, hermanos. Un cristiano que hoy estoy animado y otro día no. ¿Sabe por qué le pasa eso? Porque no tiene identidad, no sabe, no ha valorado ese alto precio, ese sacrificio. Cristo no murió en esa cruz del Calvario simplemente para que usted viniera y se sentara y hasta ahí nomás, sino que Dios quiere que descubramos el propósito. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? Por medio de su palabra, escudriñando las escrituras. Es como usted. Pero muchos de los cristianos saben también por qué no descubren su identidad. ¿Por qué no tiene esa identidad? Porque oculta algo en su corazón. Porque está aquí, pero su corazón hay cosas que no le ha entregado al Señor. Y es por eso que no puede encontrar su identidad. Pero tú, hermano, que estás aquí, que Dios te está dando esta oportunidad de escuchar esta palabra. Y créame que esta no es cualquier palabra, hermano. Yo no sé si usted dice, oh, yo me llamo así, hasta ahí llegué. No, Dios te dice otra cosa en su palabra. Amén. Escudriña la palabra y verás quién eres en Cristo. Valora el sacrificio que Cristo ha hecho en esa cruz del Calvario y tú sabrás quién eres en Cristo Jesús. Amén. Dios dice, quiso siempre a través de la palabra darle identidad a su pueblo. Por eso es que Él dice, estudia constantemente este libro. ¿Qué es lo que dice? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso algunos andan de aquí para allá, porque no tienen identidad, porque no escudriñan la palabra, porque no ven las promesas que Dios nos ha dado. Amén. Entonces, hermano, aquí Dios, escuche bien, aún al mismo pueblo de Israel, al mismo pueblo le dijo que ellos lo tenían como insignificantes. Amén. Pero en esta hora, hermano, y Él le dijo, pero tú vales mucho. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, porque yo te escogí. Qué privilegio el que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Pero no entiendo por qué muchas veces nos hacemos de los oídos sordos. Dios está hablando, tú eres esto, Dios te está llamando para esto, y muchas veces le voltean la espalda. Y usted piensa que es al ser humano, cuando Dios está impartiendo palabra, cuando Dios está trayendo una palabra poderosa a su vida, pero usted simplemente por no tener esa identidad en Cristo no puede agarrar esa palabra, no la puede poner en obra. Amén. Gloria a Dios. Los miro muy callados, hermano. A lo mejor tú en el mundo no valías nada.
A lo mejor nadie daba nada por ti, nadie creía, pero en esta hora te dice Dios: yo estoy contigo, yo te escogí. Entonces agarra esa identidad que Cristo te ha dado, hermano. No te quedes a media. Cumple el propósito que Dios tiene en tu vida, pero ¿cómo lo vas a cumplir? Escudriñando las escrituras, viendo la televisión, no. Así no la vas a obtener esa identidad, amén. Aún Cristo dijo: escudriñad las escrituras. Entonces alguien que no escudriña las escrituras y que no tiene la identidad correcta que Cristo le ha dado, ¿cómo va a poderle servir de la manera correcta a Dios? No sé si tú, porque si tú empiezas a decir: oh, es que yo no puedo, soy un miserable, soy una llaga podrida, y se empiezan a hacer los mártires, ¿verdad? Y empiezan a decir qué es lo que ellos son. Imagínense, ellos mismos se están declarando maldición para su vida, cuando Cristo está diciendo, hermano, otra cosa de usted. Así que deje de maldecirse, porque la palabra a mí me está diciendo que yo soy un hijo de Dios, amén. Que yo tengo la identidad de autoridad, amén. Así que ¿qué es, hermano? La identidad en un cristiano es aquel que agarra autoridad, amén. Es aquel que rompe, destruye, desata, amén, el poder de Dios en su vida, amén. Aleluya, gloria a Dios. Siento presencia aquí, amén. Sabemos que estamos enseñando, pero aquí vamos, estamos tratando de darle calma, hermano. ¿Qué dice la Biblia, amén? La Biblia dice que usted es una persona que no vale nada. Dice que somos coherederos, que somos príncipes, que somos sacerdotes, lo que nos leía aquí la palabra, amén. Que somos algo preciado, que somos la niña de sus ojos. Entonces, ¿por qué usted siempre anda llorando? No todos, amén. Gloria a Dios por aquellos que agarran la palabra y se sinceran y son transparentes con Dios. Pero ¿por qué usted siempre dice: a mí nadie me quiere, a mí nadie me toma en cuenta? Es que yo no sé. Esa es falta de identidad, hermano. Déjame decirte que si Dios ya dijo quién eres, esa es la palabra que tú y yo debemos de agarrar, no lo que están diciendo a nuestro alrededor. A lo mejor los fracasos, déjeme decirle, los fracasos de este mundo gritan que no eres nadie. Los fracasos de esto, aún los amigos pueden decir que tú no valías nada. Pero vino Cristo en su misericordia, ese sacrificio. Por eso a mí me entra celo cuando alguien tiene en poco el sacrificio de Cristo. No fue cualquier sacrificio, hermano. Entonces la gente te puede decir: es que tú no vales nada. Es que los fracasos determinan quién tú eres. ¿Y por qué pasa eso? Porque no tienes identidad. Porque vienes a los pies de Cristo y no descubres en la palabra lo que Cristo te está diciendo, lo que Él te está revelando, lo que Él está diciendo de ti, amén. Así que los fracasos, hermanos, que no te den esa falsa identidad. Todos pasamos por un fracaso, amén. Pero déjame decirte que cuando uno reconoce el Dios que tiene, cuando uno reconoce al Dios que le está sirviendo, no me importa qué es lo que están diciendo alrededor, los que están atrás, enfrente de mí. Cuando tú estás haciendo las cosas correctamente delante de Dios, eso es tener identidad, amén. Porque la gente te puede derribar, la gente te puede decir muchas cosas negativas, pero Cristo te está diciendo que tú eres un príncipe, que tú eres la niña de sus ojos, que tú eres un pueblo especial para Él, amén. Gloria a Dios, amén. Así que los fracasos, hermano, de este mundo, que no te digan qué es lo que tú eres. Deja que la palabra te enseñe quién tú eres en Cristo, amén. La identidad que da Cristo es porque has creído, es porque te has arrepentido. Déjame decirte, hermano, que si yo no hubiera creído a lo que Dios dijo de mí,
a lo que dijo de mi familia y hubiera prestado atención a lo que decían los demás, que éramos un fracasados, que éramos unos derrotados, que nunca íbamos a poder salir adelante, si yo hubiera agarrado esas palabras, no estuviera el día de hoy aquí. Y la gloria sea para Dios. Así que en esta hora, hermano, yo te digo, toma tu identidad como una guerrera, como un guerrero de Dios. Pelea la batalla, no te quedes a medias, hermano. Escudriña la palabra para que no estés falto de conocimiento. Y por eso cualquier persona te turba, por eso cualquier persona te confunde. ¿Por qué? Porque no tienes la identidad, porque no has entendido en la palabra lo que Dios está diciendo. Y algo que tú tienes que entender, que tú tomas la decisión. Si yo no hubiera tomado la decisión quién soy en Cristo, yo no estuviera aquí. Pero Dios te está dando, hermano, la oportunidad. Tú que estás aquí, muchos desearían estar aquí este día. Unos están en los hospitales, otros están en la cárcel. Pero tú que estás aquí, agarra tu identidad en Cristo, que Él te está diciendo que tú eres un hijo, amén. Que cumplas el propósito que tiene para tu vida. Yo no entiendo cómo hay personas que siguen viviendo la misma vida años tras años en el cristianismo y no pueden agarrar la identidad. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque no pasan tiempo con Dios. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no escudriñan la palabra, sino que ahí cuando escudriñan, ustedes podrían arrebatar tantas cosas que Dios puede hacer en usted y en su familia, amén. Como te decía, la identidad no la vas a encontrar en tus amigos. La identidad no la vas a encontrar en tus familiares. Gloria a Dios por los líderes, gloria a Dios por los que están aquí ayudándonos, empujándonos y diciendo, ¿verdad?, qué hacer. Pero por más que yo te pueda dar un consejo, si tú no accionas, no vas a poder agarrar tu identidad, hermano. No vas a poder agarrar, por más palabra que yo te diga, por más consejo que yo te esté diciendo, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo, y el que toma la decisión eres tú, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Lo que hizo Saulo ser Pablo es la palabra que Cristo le soltó. ¿Qué palabra te ha soltado Cristo y tú no la has agarrado? Simplemente porque alguien te dijo que no ibas a poder. Que lamentablemente personas que tienen tiempo y siguen siendo la misma persona y no hay cambio. Y ellos pueden decir, yo tengo identidad, pero no la tienen. Realmente no la tienen, porque si la tuvieran, accionaran a la palabra, agarraran la palabra, la pusieran en práctica y tuvieran una convicción, una identidad tan fuerte que nadie ni nadie los podría mover de lo que Cristo ha dicho. Amén. Lo que hizo a Samuel fue la palabra que escuchó de parte de Dios. ¿Qué palabra te está hablando Dios aquí? Muchos, lamentablemente, algunos de ustedes escucharán y se saldrán iguales. Pero en esta hora, si estás escuchando aquí, hermano, esta es la oportunidad que Cristo te está dando. No te vayas con esa falta. Allá nada bueno te va a esperar. Te lo dice alguien que pasó por muchas cosas. Nada bueno te va a esperar. Agarra la identidad en Cristo y dile, sí, Señor, yo voy a agarrar cada palabra. Si tu palabra me está diciendo que me levante, que trabaje en la obra, que te busque, que me apasione más por ti, eso es lo que yo voy a hacer, amén. Eso es agarrar identidad, tener la fuerza y las agallas para pelear la batalla y agarrar esa identidad y no estar todo débil ahí, que no puede ni con los procesos que está pasando. A Moisés la palabra lo hizo quien fue. Abraham la palabra lo hizo ser quien fue. Si tú crees en la palabra de Dios que se te ha soltado, muévete en la palabra que Dios te ha dado. No te muevas en tus propias palabras, no te muevas en tus propios pensamientos, sino que deja que Dios se mueva a través de ti. Eso es lo que tú tienes que dejar. Y aún aquí Pablo dijo a Timoteo que ninguno tenga en poco tu juventud. Que ninguno te tenga en poco, hermano. Porque tú eres un elegido. Dios te escogió a ti. No tú lo escogiste a él.
Él te escogió a ti. No eres cualquier persona tú. La palabra me está diciendo quién soy en Cristo Jesús. Amén. Y lo que Dios ha dicho de ti, eso es lo que tú vas a hacer. Amén. Tú no puedes caminar como fracasado cuando Cristo te ha dicho que eres más que vencedores. No ha dicho que somos más que derrotados. Cristo está diciendo que somos más que vencedores. Amén. La Biblia nos dice, ya para terminar aquí, dice, renovemos nuestra mente. Mete la palabra en tu mente y no metas los fracasos. Mete la autoridad y saca las humillaciones que te hicieron. Mete bendición y no metas dudas y problemas a tu vida. Amén. Gloria a Dios, hermano. Acuérdate quién tú eres en Cristo, un escogido. Amén. Que el Señor les bendiga porque aquí el tiempo ha avanzado. Amén. Amén. La hermana tocó un punto muy importante. La identidad te ayuda a desarrollar tu propósito. Yo quiero que tú escribas eso. Conociendo tu identidad, tú vas a poder desarrollar el propósito. Y el propósito es la tarea que Dios te dio al tú estar aquí. No te conformes con posiciones que un hombre te pueda dar o con lo que alguien te pueda dar allá afuera, sino que tú tienes que aprender a tener esa identidad para que tú puedas desarrollar, y el día de mañana que tú te presentes delante de Dios, no te presentes con las manos vacías, porque nunca supiste quién eras en Dios. ¿Estamos acá? Y como decía la hermana en Josué 1:8, dice, nunca se aparte este libro, sino que estúdialo día y noche, y solo así, dice, vas a salir prosperado y todo lo que tú hagas te va a poder salir bien. ¿Por qué Dios le dijo a esto al pueblo de Israel? Porque había muchas tierras que ellos tenían que conquistar, muchas guerras que tenían que andar. Dios estaba levantando un nuevo líder que era Josué. Y Dios, algo que no quería es que el pueblo de Israel fuera común como los otros pueblos. Por eso el Señor les dice, necesito que mediten lo que yo les he hablado y les he dicho, para que nada de lo que esté allá afuera los pueda apantallar a ustedes. Para que nada de lo que los pueblos puedan tener pueda venir aquí a querer entrar a sus corazones y ustedes se desvíen del mandato que yo les he dado. Por eso Dios les estaba diciendo que escudriñaran la escritura para tener identidad y supieran qué tipo de pueblo son. Un pueblo apartado. ¿Estamos acá entendiendo? ¿Por qué Israel pidió rey cuando el rey de ellos era Dios? Porque el pueblo comenzó a mirar los reyes de las otras naciones y se olvidaron de los estatutos y de los mandamientos de Dios. Y eso es lo que sucede cuando tú desvías tu mirada de la palabra de Dios. Satanás viene y te pone cualquier tipo de identidad a tu vida. Cualquier tipo de, aún conociendo la palabra, pero si la palabra no está desarrollada en ti, tu identidad tampoco. Y la identidad no te la da solamente cuando vienes y haces una confesión de fe, sino cuando te metes a escudriñarla y esa palabra comienza a vivir dentro de ti. ¿Estamos acá entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Ella tocó un punto importante. La falta de identidad detiene el desarrollo en tu vida. Y es cierto, yo por mucho tiempo he mirado gente que Dios está, desarrollando algo bien precioso, pero como no tuvieron identidad en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, se apartaron y el desarrollo se quedó a medias. Y se salen con conocimiento a medias, pensando que Dios ya había terminado con ellos. ¿Por qué es necesario escudriñar la palabra? Para no desviar mi corazón, para no desviar mi mente, para no desviar mis ojos y para saber que yo necesito poner mi mirada en el blanco perfecto. ¿Estamos acá entendiendo? Yo no me baso a la visión que alguien tuvo de mí, al sueño que alguien tuvo de mí, a la palabra profética que alguien dijo de mí. Aquí me podrán dar miles y millones de palabras, pero eso a mí no me desarrolla. Lo que me desarrolla es el entendimiento de lo que Él me ha hablado, de quién soy en Él, de las cosas que me tengo que apartar, de las cosas que me tengo que cuidar y las cosas que yo necesito comenzar a desarrollar en mi vida. ¿Estamos acá entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Ella dijo algo: el sacrificio de Cristo desató nuestra identidad, porque éramos unos pobres, desvenaventurados, desnudos. Éramos carbón encendido para el infierno, hermano. No teníamos ningún tipo de identidad.
Hay hombres que nunca se casaron porque la mamá les dijo que eran viejas, eran mujeres. Y hay mujeres que nunca se casaron porque dijeron que iba a ser una mujer fracasada. Pero a través del sacrificio de Cristo, cuando venimos a sus pies, entendemos que no es lo que el hombre dijo que nosotros éramos, sino que fuimos coherederos, nación santa, pueblo apartado por Dios. Y algo tan lindo es que la palabra nos limpia. La palabra limpia toda semilla pudrida que cargábamos de allá afuera. Yo quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 15 versículo 3 rápidamente. Juan capítulo 15 versículo 3. ¿Estamos ahí? Porque yo quiero que usted vaya ahí. Esto es estudio bíblico, ¿sí? A mí de nada me sirve que usted me escuche. Yo quiero meterle la palabra. Dice ahí Juan 15:3, dice: ya vosotros estás limpio por la palabra que te he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, no puede existir por sí mismo si no permanece en ¿dónde? Si no permanece en ¿dónde? ¿Qué es lo que al pámpano le da identidad de ser pámpano? La vid, Cristo. Nadie allá afuera, ni dinero, ni fama, ni título, ni cualquier cosa que te puedan ofrecer, te puede dar identidad más que permanecer en Cristo. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, diga lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Entonces fíjate lo que Jesús le dijo: ya vosotros estáis limpios por mi palabra, ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es el Cristo? El pan de vida, la palabra de Dios. Aquí hay tanta palabra, hermano, que hay solución para todo problema. Tú no necesitas ir a una consejería espiritual. Tú lo que necesitas es abrir y escudriñar las escrituras, porque como dijo la hermana, al parecer aquí está la vida eterna. Aún en los momentos difíciles, abre la palabra. Ahora no va a ser como aquel predicador que dijo: donde apunta el dedo voy a predicar, y Dios le estaba hablando a él de su soberbia. Porque hay cosas que abrimos en la Biblia y decimos: no, eso no es para mí. La palabra es como espada de doble filo que corta hasta partir las entrañas. O sea, en pocas palabras, Dios te desnuda a través de la palabra. No te deja con ningún error. ¿Estamos aquí entendiendo? Por eso muchos discípulos dijeron, cuando Jesús estaba hablando, dijo: dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Porque era la verdad. No estamos acostumbrados a escuchar la verdad. No estamos acostumbrados a que alguien nos diga nuestras verdades. Y en ese entonces Jesús se les para y les dice: ¿saben qué? El que no coma mi carne, el que no beba mi sangre, no puede entrar al reino de los cielos. Y dijeron: bueno, este está loco, este está endemoniado. Lo que ellos no querían es aceptar que Jesús era el Hijo de Dios, y que ellos eran unos religiosos más, que estaban haciendo más hijos, sus hijos espirituales, más hijos del diablo que ellos mismos. Jesús era la verdad y eran confrontados. Entonces la palabra de Dios, tú sabes que en este libro está el soplo de aliento de vida de Dios. Aquí está Dios, aquí está el corazón de Dios. ¿Estamos acá? Ay, pastora, yo en la cárcel tuve 6 meses y leí toda la Biblia. You're right. La Biblia no es un libro de soup kitchen. La Biblia no es un libro de recetas o de mecánica. La Biblia es el aliento de vida de Dios, que hoy Dios te puede hablar de una forma con un versículo y mañana con el mismo versículo te habla de otra forma. Porque esta palabra tiene vida. ¿Estamos acá entendiendo? Y ya para pasar al otro, Santiago 1:18, ve ahí conmigo o escríbelo. ¿Estamos entendiendo? Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Escucha eso. Para que seamos primicias de sus criaturas. Voy a volver a leerlo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de
Nicodemo, cuando se le presenta a Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Puede acaso el hombre, siendo viejo, volver a entrar en el vientre de su madre otra vez? Jesús le dijo: no, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Está hablando del bautismo en agua y está hablando del nuevo nacimiento espiritual. ¿Estamos acá? Y ese nuevo nacimiento espiritual me hace crecer cuando escucho y leo la palabra. ¿Qué fue lo que te hizo pasar aquí en el altar y aceptar a Cristo? ¿No fue la palabra? Entonces eso no se tiene que detener en tu vida. Se tiene que desatar un hambre más por la palabra. Si la palabra de 45 minutos o 1 hora y media, si es que el pastor predicó, pudo rescatarme del infierno al cielo, ¿qué no hará con mi vida si la leo todas las noches? Puede desarrollar una identidad en mi vida y un propósito grande. Y puedo conocer al Dios que un día yo pienso alabar cara a cara. ¿Estamos entendiendo el poder de la palabra? Ok, la hermana Sandra va a compartir otro punto importante: cómo recibir identidad. ¿Cuál es la primera? Dios guarde. ¿Cuál es la primera? ¿A través de qué? ¿Y quién es la palabra? ¿Y dónde está la palabra? Alábale que Él vive. ¿Y por qué la dejas en el carro? ¿Por qué la dejas en la cartera? ¿Por qué la dejas en el mueble entradita ahí? Y Dios te dice mi palabra y tú dices: no, espérate un ratito YouTube. Por eso no tienes identidad. Pero seguimos. ¿Cómo podemos recibir identidad? A través de la oración. Era lo que Dios ahí hablaba. Y algo que Dios impactaba mi corazón era que decía que muchas veces nosotros venimos con falta de identidad y venimos con aquella mentalidad de fracaso. ¿Verdad que muchos entramos así? Ay, santo. ¿Cuántos venimos así? Amén. Entonces, algo que estaba meditando en la palabra decía que cuando nosotros venimos y aceptamos y confesamos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador personal, dice que Él nos atrae hacia nosotros, que Él hay un redargüimiento en nuestro espíritu, en nuestro ser. Entonces, a través de eso nosotros lo recibimos a través de la palabra, que la palabra confronta nuestro espíritu. Venimos a hacer una confesión de fe y entonces ahí comenzamos nosotros a recibirlo en nuestro corazón, aceptarlo como nuestro único Señor y suficiente Salvador personal. Y cuando comenzamos a hacer eso, viene el Espíritu Santo, nos pone las revestiduras nuevas que usted y yo vamos a tener en Cristo y nos da la identidad. Entonces usted después, ¿por qué de eso se va sin la identidad que ya Dios le dio? Está tremendo, ¿verdad que sí? Cuando nosotros recibimos la nueva identidad en Dios, a mí la palabra en Juan, en 1 dice, y solamente lo quiero leer, dice: ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de pasiones o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Quiere decir entonces que nosotros cuando venimos y lo aceptamos tenemos un nuevo nacimiento, tenemos una nueva identidad en Cristo, pero debemos de trabajarla. No se queda solamente ahí, como decía pastora, solamente que tú vengas y lo recibas. Tú dices que tienes una nueva identidad, pero tú tienes que trabajar en ella. ¿Cómo? Como decía la hermana, en la palabra, en la meditación de la palabra, porque es la que te empapa a poder a conocer al Señor, poder conocer quién tú tienes enfrente de ti. Pero algo que Dios también hablaba era de que nosotros debemos de tener identidad a través de la oración, ya que en la oración nosotros tenemos la identidad y llegamos como hijos, no como bastardos, delante de la presencia de Dios. Y esto algo marcaba ahí que tiene que haber un interés. Cuando tú eres un hijo de Dios, tiene que haber un interés. Y usted mire, hermana Sandra, ¿por qué tengo que tener interés? Porque tú tienes que tener una relación íntima con el Señor. Nuestra identidad se define dependiendo del nivel de la relación que tengamos nosotros con Dios, ya que mientras más cercanía y comunión, oiga bien, entre más cercanía y comunión tengamos con Él, mayor tendremos identidad en el Señor y podremos ser llamados hijos de Dios.
¿Verdad que es bien poderoso? Ya que tu identidad se basa en la esencia de lo que Dios depositó dentro de ti. Por eso la palabra nos dice aquí en 1 Pedro que somos linaje escogido. Tenemos la esencia del Señor dentro de nosotros. Por eso usted no se sienta un fracasado, no se sienta como allá, como el mundo le dijeron que era aquel Panchito, Panchita, la fracasada, la que no valía nada. Sino que ahora usted, desde que llegó a los pies del Señor, se enamoró. Usted está trabajando en su identidad, pero a través de trabajar en su identidad, usted tiene una relación con su Padre. ¿Por qué? Porque dentro de esa relación usted lo conoce a Él. Lo conoce y sabe qué es lo que Dios ha depositado dentro de usted. Ahora, usted tiene que hacer una aceptación. ¿Cómo? Aceptarlo a Él como nuestro Padre. ¿Para qué? Para que Él pueda comenzar a trabajar en nuestras vidas. Ya que ahí tú le das la pauta para poder entronarse en ti. Cuando tú lo recibes como Padre, Él puede abrazarte, Él puede arrullarte y Él puede hacer contigo conforme a tú le permitas. Pero media vez tú lo reconoces a Él como tu Dios, como tu Padre, tú comienzas a dejarte trabajar por el Señor. Entonces, a través de la oración, Dios deposita en nosotros la identidad. Pero a través de la identidad, nosotros depositamos en Él, número uno, nuestra mente vieja. Porque sin la mente vieja no vamos a poder caminar. Porque si tenemos falta de identidad y venimos a los pies del Señor con esa mentalidad vieja, nada va a suceder. Porque hoy en día podemos mirar muchos cristianos que dicen que tienen identidad, pero en sí tienen falta de identidad porque ni ellos mismos creen en Él. No han creído en lo que Dios ha hablado, en lo que Dios ha dicho que hará en ellos o que se manifestará en ellos. Está como decía la hermana, está creyendo que Dios puede usar a alguien más o se está comparando con alguien más. Usted debe de tener la identidad que cuando Dios renueva nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra mente vieja tiene que ser removida. ¿Para qué? Para que haya un cambio y un transformamiento. Entonces, dentro de la oración recibimos identidad. Pero algo que marcaba mi corazón es que tú te tienes que apropiar de ella. Si tú no te apropias de la identidad que tú tienes como hijo, en oración tú refuerzas la identidad. ¿Para qué? Para poder derribar todo dardo que llegue a tu mente, que quiera robarte tu paz, tu tranquilidad y tu libertad en el Señor. Si tú no permites, si tú no te apropias, nada va a suceder. Pero si tú le permites al Señor, realmente te apropias, agarras la identidad que el Señor te ha dado a ti, tú comienzas a derribar todo aquello que turba tu mente y tu corazón. Amén. ¿Estamos aprendiendo? Amén. En la oración podemos recibir identidad porque ahí doblegamos nuestro yo. Ay, 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 ¿a cuántos nos duele doblegar nuestro yo? Nos cuesta, ¿verdad que sí? ¿Por qué doblegamos nuestro yo? Porque como ya nos apropiamos de nuestra identidad, ahora le decimos a Dios, te recibo, ayúdame como yo no puedo. Ahí es donde viene a ser el centro de tu voluntad, tus pensamientos, y comienza a reforzar la identidad que Él verdaderamente depositó dentro de ti. Y mire, esto sucede si usted no ora, así que agárrese ahí para las que no vienen a la oración. Sin oración eres un esclavo, un preso con emociones y pensamientos pecaminosos. Que una tiene falta de identidad y vienen pensamientos erróneos a atacar tu mente y tu corazón. Por eso vemos muchas personas que no se levantan. Por eso miramos muchas personas que carecen de identidad y dicen, pero ¿por qué a mí no me quieren? ¿Será que yo no me voy a levantar jamás? No, lo que pasa es que tú no te has apropiado de la identidad y no eres una mujer, no eres un varón de oración donde le dices, Señor, te entrego mi yo, te entrego mi pensamiento, te entrego mi voluntad, te entrego mi corazón, te entrego por completo mi ser. Ay, se siente el fuego aquí, la verdad. Bueno, pero cuando tú crees, oiga bien, cuando tú crees en lo que Dios depositó dentro de ti, tienes una mente clara, tienes una mente definida de lo que quieres ver dentro y fuera de ti. No solamente por fuera,
lo que Dios ha depositado dentro de ti se comienza a manifestar afuera. Por eso miramos muchas hermanitas que vienen sin gozo. ¿Por qué? Porque no han entregado por completo su yo interno, y por eso vienen hasta con falta de identidad, vienen todas trompudillas por ahí. Entonces, en la oración, y algo que me impactaba en mi corazón, que el punto número 2, en la oración derribamos fortalezas impernadas que están dentro de nuestro ser, en el centro de nuestro corazón. En la oración derribas toda esa fortaleza que recibiste por años, donde no te decían eres el inservible, eres el que no vales para nada. ¿Saben por qué? Porque el enemigo quiere marcarte con una identidad falsa. Y cuando venimos en el Señor, Él derriba, arranca y quita, para poder Él plantarse en tu corazón. Cuando tú derramas tu corazón con un corazón abierto, claro y sincero, donde le pides al Señor fuerzas para poder arraigarte, poder agarrarte de tu identidad, el Señor comienza a obrar. Donde le pides a Dios, donde tú sabes que le pides a Dios cobertura, una cobertura diferente, que cuando venga el enemigo a atacarte tú digas: no, yo soy un linaje escogido, yo soy una hija, yo soy un hijo de Dios, y a mí esta prueba o esta circunstancia o esta lucha no me va a parar, porque a mí la palabra me dice que si yo me apropio, me adueño de lo mío, el Señor va a comenzar a trabajar en mi vida. Pero ¿por qué no miramos cambio? Porque no nos doblegamos, hermanos. Cuesta doblegarnos. Pero cuando nosotros entendemos verdaderamente, me impactaba cuando Pastora lo comenzó a tocar, que dice que el hecho de tener nosotros identidad nos hace apropiarnos del Señor. Entonces, conocemos nuestra identidad, tiene que ver con el hecho de saber quiénes somos. Tiene que saber quiénes somos, por dentro y por fuera, porque nos define, ya que la identidad es la marca y el sello de Dios dentro de ti. Lo voy a volver a repetir: la identidad es la marca y el sello de Dios en tu vida. Por eso tú no te debes de dejar turbar por cualquier situación, porque recuerda que tú eres un hijo, un heredero. Tú no eres cualquier cucaracha aplastada que el mundo te dijo, sino que ahora tú tienes un sello, tú tienes una marca donde dice que el Cordero está contigo, que Él es el que te va a ayudar, que Él te va a libertar. Pero muchas veces, como no se apropian, no se adueñan, pierden las marcas que Dios ha hecho en sus vidas. Cuando uno entiende y aprende que la marca y el sello te hace único, y eso es lo que Pastora decía, te aparta, te separa para Dios. Hermano, usted es alguien separado, apartado por el Señor. Usted no es cualquier persona. Usted tiene que entender que ahora que ya Dios le puso un sello, ahora que usted es un hijo de Dios, ahora usted es apartado y separado, y el enemigo no puede tocarlo a excepción que usted se lo permita. Si el enemigo lo anda zarandeando a cada rato, entonces usted no tiene identidad. Usted no tiene identidad en el Señor. ¿Por qué? Porque no se ha cimentado en lo que Dios dice a través de su palabra. Y por eso decía la hermana, hoy en día muchos no tienen identidad porque no meditan en la palabra, porque no se adueñan, no se apropian de lo que esta palabra viva habla. Por eso el Señor la dejó, para que tú medites de día y de noche, y también para que lo que tú no entiendas en oración Él te lo revele. Si tú no oras y si tú no meditas en la palabra, jamás tendrás identidad en el Señor. Al recobrar tú el diseño original que Dios tiene en tu vida, encuentras el propósito, y en cambio comienzas a meditar y a empaparte, ya que en la meditación y en la oración reavivas tu identidad. Pero recuerda que tu diseño original te lo dio Dios, ya que en la meditación de la palabra tú llegas a obtener dirección, sabes para lo que Dios te llamó y sabes cómo pedirle a Dios, y luego
te lleva a una oración con confianza, con seguridad, donde tú sientes que tu oración es contestada, que es elevada ante el Señor, porque usted está como la novia esperándolo. Usted sabe que cuando usted está en la intimidad, en la relación con el Espíritu Santo, usted sabe que usted le puede decir lo que a nadie le puede contar, lo que a nadie le puede decir. Entonces, ¿usted por qué todavía no le dice al Señor lo que le está pasando? No que espera a la vecinita o al vecinito contarle lo que le está sucediendo en su vida. Por eso no hay cambio, porque no sabe a quién acudir realmente. Y algo que Dios hablaba a mi corazón, dice: la oración y la meditación es la conexión del cielo a la tierra para conocer verdaderamente quién es tu Dios y de dónde permanecer y para dónde vas. Entendemos que Dios está para ti y tú llegas con libertad. Tú eres un libertador cuando tienes identidad, hermano. Cuando tú tienes esa identidad penetrada dentro de ti, aunque Él te diga que tú no puedes entrar a la presencia del Señor, tú dices: yo puedo. Aunque fulano te llegue a decir: oh, pero es que tú todavía no has cambiado eso. Espérate, que el Señor todavía está trabajando conmigo, yo se lo estoy depositando. Pero tú llegas con identidad. Pero si tú no te adueñas, no te apropias, jamás sucederá nada. Nunca permitas que las voces de otras personas se penetren en tu corazón, porque esas voces te dañan y perjudican tu identidad en el Señor. Cuando tú tienes una oración, la oración te aumenta la fe y te da las de seguridad de la cobertura que tú tienes en Dios. En oración, hermano, ¿cuántos nos dijeron que nuestra oración, nuestra fe debe de ser ejercida a través de nuestra oración? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿usted por qué no la ha ejercido? Porque no ha tenido identidad todavía, ¿verdad que sí? Pero hoy en día lo que Dios quiere es que tú te adueñes, te apropies de lo que es tuyo. No permitas que el vecino te lo quite, porque él ya tiene lo de él. Cada quien tiene algo escogido. Entonces lo que Dios quiere es que tú te apropies, te adueñes de ahora en adelante y le digas: Señor, voy a pelear, voy a caminar, me voy a parar firme, aunque me cueste lo que me tenga que costar, pero yo necesito mi identidad en todo momento y en todo tiempo. Amén. ¿Cuántos nos estuvimos aprendiendo aquí? Amén. Amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor, que se está pesada la hermana, carga Revelation, dijo. Ella dijo que cuando nacemos, nuestro nacimiento proviene de Dios. Y esa es una semilla. Tú sabes que para que una semilla crezca, tiene que germinar, tiene que comenzar a echar raíces, ¿verdad que sí? Entonces, cuando nosotros comenzamos a nacer de nuevo, Dios siembra su semilla de Él, que proviene de Él. Pero nosotros a través de la oración hacemos que esa semilla crezca y sea ese árbol frondoso que Dios quiere que nosotros seamos. Ella dijo que en la oración debemos de aprender a llegar también como hijos y con interés a conocer a nuestro Dios. ¿Estamos acá? Tú no puedes llegar a la oración porque alguien te diga que llegues, o porque tienes que ir a buscarlo, si no te va a llevar el diablo. Sino que esa oración va a desarrollar en ti esa semilla cuando haya una pasión por orar con Dios. ¿Estamos acá? Yo como hija de Dios, a mí nadie me tiene que decir que yo tengo que ir a hablar con papá, porque papá es mi necesidad. Él tiene lo que yo necesito. Y yo necesito depositar lo que a Él no le agrada para que Él deposite en mí lo que Él sí quiere dentro de mi corazón. ¿Estamos acá? Y ella dijo que la identidad se define en la comunión que tenemos con Él. Y es tan cierto, hermano. Es tan cierto. Una persona que tiene oración, nunca la vas a mirar con su cara baja. Una persona que tiene intimidad con Dios, nunca la vas a mirar apachurrada o que falte un servicio, que falte una oración, porque el Espíritu Santo está constantemente dentro de esa persona que siempre le está hablando lo que tiene que hacer. Una persona en oración nunca la vas a mirar perdido, nunca la vas a mirar perdida.
Nunca la vas a mirar sin fe, porque se está llenando de una fuente de energía poderosa que viene del cielo a la tierra, al corazón de la persona. Una persona de oración siempre va a tener una palabra de vida y no de muerte. Una persona de oración va a tener fe para resucitar a un muerto. Porque el Dios sobrenatural, la identidad del Dios sobrenatural se hace real en la persona, donde todas las cosas son posibles para esa persona. Cuando a mí han venido ataques espirituales, yo digo: Señor, yo no tengo fuerza para esto. Yo necesito que alguien ore por mí. Dios me dice: ay, ¿dónde está mi poder? ¿Acaso no soy yo poderoso para llenarte y tú romper eso que está dentro de tu vida y dentro de tu mente y dentro de tu salud? Y yo le dije: Señor, de ti viene el poder para hacer todo eso. Yo puedo esperanzar que alguien ore por mí, pero yo no sé si esa persona carga poder. No sé si me va a enfermar más. Prefiero llegar a la fuente de vida. Prefiero conectarme al enchufle de la energía poderosa para que eso impacte mi espíritu y quiebre toda obra del diablo. ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? Ella dijo que a través de la oración reavivas el diseño original. ¿Qué fue lo que el diablo mató en el huerto del Edén? La comunión. ¿Estamos acá? La intimidad con Dios. Dice la Biblia que Dios se movía sobre las aguas. Dios se paseaba sobre ese huerto. Dios hablaba con Adán de una manera tan increíble. Adán fue el único hombre que miró el poder de la creatividad de Dios de una manera tan original. Aunque tú vayas y compres algo en el Home Depot, una palmera, y la pongas ahí, eso no es original. Eso ya es chafa. Adán miró la originalidad de Dios en la creación. Y lo que el diablo dijo: yo tengo que destruir esta comunión. Yo tengo que destruir esta intimidad. Yo tengo que destruir esta relación. ¿Y cómo la destruyó? Desconectando a Adán de Dios. ¿Cómo me desconecto de Dios? Cuando permites que el diablo te desconecte de él. ¿Estamos acá entendiendo? ¿Estamos acá entendiendo? Y por misericordia Dios lo dejó vivir, pero Dios lo sacó. Le dijo: el hombre se ha corrompido, el hombre no me teme, el hombre no quiere estar conmigo. La persona que tiene a Dios y tiene comunión con Dios nunca va a hacer algo que dañe el corazón de Dios, que lastime el corazón de Dios. ¿Estamos acá entendiendo? Ella dijo que cuando oramos hacemos un intercambio. Dios nos da de Él y nosotros le damos todas las cosas viejas. Qué lindo es Dios. ¿A poco no es lindo el Señor? Pero algunos que se aferran a andar cargando con todo y su garaje. ¿Vea que sí? Algunos que vienen acá y dicen: Señor, te suelto mi carga, mi esposo, mi marido, mi gato, mi perro, la vecina, la escoba, te lo suelto todo. Y caen quebrantados delante de la presencia de Dios, porque hay una atmósfera de libertad y de liberación y una conexión divina aquí en la iglesia. Pero cuando van saliendo por esa puerta, le dicen a la hermana Susana: hermana Susana, espéreme tantito, se me olvidó algo. Y dice Susana: ¿qué se le olvidó? El paquete de basura que traía, déjeme lo llevo otra vez. Porque sé que en la casa no tengo comunión con Dios, solo aquí me puedo conectar. Aló, dile: ahí te hablan por ahí. Ahí te hablan por ahí. La gente que no tiene oración anda afanada y turbada. La gente que no tiene oración anda afanado y turbado. No tiene identidad. My God, Jesús, el dador de la vida, entró a la casa de esa vieja Marta. La misma gloria divina entró a esa casa. Y ella, por andar desconectada, sin identidad. A veces Dios llega a tu casa y tú no te das cuenta. Y entró y Señor, mira a María, nomás está ahí sentadota. Y dijo Jesús: ay, Dios mío. María está conectada. Tiene la mejor parte. Está en comunión conmigo. Me está escuchando a mí. Y tú, por andar afanada y turbada, mirando cómo hace las cosas con tu propia fuerza, no tienes tiempo para hablar conmigo, para escucharme a mí.
La gente que no ora no tiene identidad porque anda afanado y turbado. Sin oración permanecemos esclavos, dijo la hermana. Y la oración, cuando si en un momento tú te encuentras en esclavitud, recuerda lo que dijo: la oración derriba las fortalezas del diablo, los pensamientos perversos que él quiere traer a tu vida. Cualquiera que sea, tú oras a Dios y Dios te ayuda, te limpia y te levanta. ¿Estamos acá? Y lo que no entendemos de lo que estamos pasando, dijo la hermana, Dios nos lo revela, nos habla. Qué tremendo, hermano. Cuando tú tienes identidad, tú oras. Y cuando tú oras, tienes identidad. ¿Estamos acá? Bueno, aquí vamos a pasar al tercer punto con nuestra hermana Dalia. Lo primero que es, la identidad la recibimos a través de ¿qué? Porque la palabra, ¿quién es? Es Cristo. Y la palabra es la verdad de Dios, el soplo de vida. ¿Estamos acá? Y lo segundo es a través de ¿qué? No, líder, tú ahorita no tienes nada que andar aconsejando tú después de esta enseñanza. Nada, porque Dios está dando la respuesta aquí. Seguimos. Gloria a Dios, amén. ¿Cuántos estamos recibiendo? Amén. Yo creo que aquí ya no cabe duda de quién es usted, amén. Vamos a agarrar aquí la palabra porque esto está poderoso, hermano. Y si lo recibimos, nunca más vamos a batallar con nuestra identidad, amén. Vamos a saber quiénes somos. Y yo creo que el primer ejemplo de esto que se hace manifiesto en nuestras vidas fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, de haber estado después 40 días ahí ayunando y orando, Él supo en la oración cuál era su identidad bien definida. Y cuando quiso venir el diablo a probarlo, a él no titubeó. Y ahí miramos que la palabra se hizo manifiesta, donde le dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Entonces le dijo: si postraro me adorares, yo te daré todo esto. ¿Qué le dijo Jesús? Entonces podemos mirar a Jesús, que porque era un hombre de oración y un hombre que conocía palabra, nadie movió su identidad, sino que al contrario, Él vino a dar identidad a nosotros primero, más que nada, amén. Y es lo que vamos a estar mirando el día de hoy, que aparte de que recibimos identidad a través de la palabra, aparte de que recibimos identidad a través de la oración, también venimos a recibir identidad a través de un mentor o líder espiritual. Amén. Hermano, aquí ya no te queda excusa para decir soy la chupita del barrio. Aquí ya no te queda excusa para decir, hermano, yo soy el sufrido, porque hoy en día los hombres también se lamentan y lloran mucho, hermano. No, aquí tú ya no tienes ni una excusa. Aquí tú ya estás para agarrar y recibir la palabra de Dios y accionarla y ponerla por obra. Que cuando el diablo quiera venir a confundir tu identidad, digas: no, la palabra de Dios me dice esto y esto. Que cuando el diablo quiera venir a confundir tu identidad, tú digas: en la oración Dios me ha dicho que soy su siervo, Dios me ha dicho que yo soy esto, que yo soy aquí. Y no basta eso, sino que también a través de un líder, de un mentor espiritual, Dios ha venido a confirmar mi identidad, amén. Dios ha puesto líderes espirituales para que nos guíen, nos enseñen, nos formen y nos desarrollen espiritual y emocionalmente. Esto se está poniendo bueno, hermano. Se está poniendo aquí ya más carnita, amén. Ya nosotros sabemos nuestra identidad y la tenemos definida a través de la palabra, a través de la oración, y no hay nada ni nadie que nos mueve. Es donde va a venir un líder espiritual a confirmar esa identidad que ya Dios nos dio. Si estamos aquí, esa identidad se va a poner en obra, se va a echar a andar, ¿verdad? Porque es de repente, hermano, cuando uno está bien metido, como que ya Dios te formó, te reveló tu identidad, te dio seguridad, te dio esto. Es cuando Dios pone personas enfrente de nosotros que empiecen a enseñarnos, que empiezan a guiarnos, que empiezan a formarnos y empiezan a desarrollarnos espiritual y emocionalmente. Dice: yo ya no voy a batallar de que esta persona sabe, no sabe. No, yo voy a echar a andar su identidad ahora. Si estamos aquí entendiendo.
Entonces esto es algo bien poderoso, porque aún Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí estamos aquí? ¿Cuántos aquí ya le recibimos, verdad? Y si usted no lo ha recibido, hoy lo pasamos a que lo reciba, amén. O si ya volvió a entrar ahí pecado, a que se reconcilie con el Señor. Porque necesitamos tener revelación de que ahora somos hechos hijos de Dios. ¿Hijos de qué? No de cualquier persona, del Padre Celestial, amén. De alguien que tiene el poder, autoridad, es grande, inmenso y poderoso. Y en primera de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Quién? El Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. El mundo no nos puede dar identidad. ¿Sí estamos aquí? Porque no le conoció a Él. El mundo no conoce a Dios, y por cuanto no nos puede dar identidad. Mas Dios nos conoce a nosotros, y por eso puede darnos identidad. ¿Sí estamos aquí? Dios nos conoce, hermano, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. ¿Sí estamos aquí entendiendo? Dios conocía toda nuestra personalidad, nuestros achaques. Conoce hasta el día de hoy quiénes nosotros somos. ¿Sí estamos aquí entendiendo? Entonces uno tiene que saber, hermano, que una de las funciones más importantes y especiales de un mentor o líder espiritual es darle identidad a sus discípulos. Les hace saber quiénes son en Dios. ¿Sí estamos aquí entendiendo? Un mentor es alguien que actúa como guía o consejero. ¿Como qué? Como guía y consejero. No hace lo que tú tendrías que hacer. Él simplemente ¿qué? Te guía. Él simplemente te aconseja. Pero el que tiene que accionar en su identidad, ¿quién es? Para que aquí no se vaya de ir un extremo a otro. Si mi líder no me da identidad, yo no tengo identidad. No, tu líder te guía y te ¿qué? Y te aconseja. Sus funciones de los mentores son guiar, desafiar. Oh my God, esto se está poniendo poderoso. La función de un mentor es guiar y ¿qué más? Desafiar, te desafía en tu identidad. Si estamos aquí, te afila la espada como ahorita lo estuvieron haciendo las hermanas, amén. Y saca el potencial del talento, del llamado, del propósito que Dios te ha dado para que salgas a relucirlo a otro nivel. Hello, si estamos aquí captando esto. Yo tengo identidad basado en lo que mi líder me dice, basado en lo que tu líder te guía, basado en lo que el líder te aconseja. Tu identidad tú ya la tienes que tener definida. El líder solamente te desafía. Si estamos aquí, a llevar a cabo esa identidad. El líder solamente saca el potencial de eso único que tú eres y de lo que Dios te ha llamado y te ha dotado. Si estamos aquí, el mayor ejemplo que tenemos de esto es nuestro Señor Jesucristo, líder de líderes, mentor de mentores. Si estamos aquí, ¿quién fue el primero? ¿Quién fue el primero? Jesucristo, que nos rescató, nos restauró, nos sanó y nos libertó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. La hermana Claudia dijo algo muy poderoso. A través del sacrificio, la resurrección y la muerte de Cristo nos fue dada una identidad. Si estamos aquí entendiendo, entonces eso nos da a entender que cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, en la perdición, hermano, tú y yo sabemos que tanta cosa no andaba haciendo usted allá en el mundo. Cuando estábamos en esa situación es cuando vino Cristo y nos dio una identidad a nosotros. Si estamos aquí, por eso dice ahí en Efesios 2, 4, 8: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado.
Ya estábamos para los leones, hermano. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que si ya se te estaba subiendo ahí los humos, recuerda de dónde te sacó Dios, amén. Y juntamente con Él nos resucitó. Hello. Estábamos muertos, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Hasta qué nivel de identidad Él nos ha dado? Estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos resucitó, nos revivió, hermano. Y después de eso, no solo eso, nos da una identidad que nos da derecho legal a algún día llegarnos a sentar en lugares celestiales. Esa es la identidad que Dios da. ¿Sí estamos? Esa es la identidad del mentor de mentores y del líder de líderes. La mejor, la que no nos puede dar en el mundo. Todos, hermano, por ley hemos tenido siempre un líder espiritual, ¿sí o no? En el trabajo, en donde quiera que usted anda, siempre tiene alguien, hermano. Y lo tremendo es que en el mundo nos creíamos todo lo que nos decían. Hermana, tú eres una llorona. Ahí llegaba usted, llore y llore. Es que el líder me dijo que yo soy una llorona, ¿sí sabe? Hermano, tú no sirves para nada. Tu padre físico, biológico, el que era tu líder, te dijo esas palabras: yo no sirvo para nada. Y a veces tu líder espiritual viene a darte identidad y eso no lo recibimos, hermano. Es lo primero que nosotros tenemos que recibir en nuestras vidas, amén, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. A Él le ha placido darnos esa identidad única, como decía la pastora. Esa identidad que lo que tú eres, nadie más lo es. Mira tu dedo, tú tienes una huella única que ninguna persona va a poder ser una copia tuya. Porque tus huellas son únicas. La identidad que Dios te ha dado es única. Si estamos aquí entendiendo. Entonces el mayor ejemplo podemos mirar que fue nuestro Señor Jesucristo, que quien nos libertó, nos rescató, nos dio una buena limpiada, amén, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y ahora nos ha dado una identidad como hijos de Dios, como estábamos leyendo en 1 de Juan 3:1. Y nos manda a dar de gracia, aquí es donde quiero entrar, lo que de gracia hemos recibido. Mateo 10:8. ¿A dar de qué? De gracia, lo que de gracia hemos recibido. Ahora esa identidad que Dios te ha dado, Dios te la ha dado para que tú se la des a alguien más. Si estamos, yo me recuerdo, hermano, cuando yo llegué aquí a la iglesia, yo recibí la identidad a través de la palabra. Yo recibí la identidad a través de la oración. Pero por ahí, como dice un hermano, si no me quedó claro, también vino una mentora espiritual, amén. También vino una líder espiritual y confirmó esa identidad. Dios personalmente a mí me sacó de lo que era la depresión. Yo era una sentimental de primero, por todo lloraba, hermana. Hermano, amén, por todo lloraba y todo eso. Entonces cuando a mí me agarra una líder espiritual, empieza a formarme. Si estamos aquí entendiendo, empieza a decirme: Dalia, no tienes que llorar por cada regañada que te damos. Dios te está formando, ¿sí sabe? Y yo pensaba que yo era la chillona, porque así me decían, que yo era la chillona de los 4 hijos que tenía mi mamá, la más llorona. Y eso se me quedó grabado, que por todo yo lloraba. Usted comprenderá, hermanita que está aquí, amén, gloria al Señor. Y todo, entonces viene una líder y empieza a formarme. Yo no tenía carácter para hablar con la gente. ¿Por qué? Porque mi identidad todavía estaba muy baja, si estamos aquí entendiendo. Entonces de repente las situaciones en mi casa, las circunstancias movían mi identidad, como se estaba hablando ahorita, si estamos aquí entendiendo. Y fue cuando
cuando Dios a través de la palabra empezó a confrontarme. Y más cuando yo entraba a la oración, no se diga, cuando uno tiene ese acceso, cuando habla con Dios, Dios te habla, hija, esto no está bien, hijo, esto no está bien. Y de remate venía esa líder espiritual y decía, Dalia, tú no eres eso. Yo en el espíritu puedo mirar que tú eres una guerrera. Yo en el espíritu puedo mirar que tú eres una mujer con carácter. Dalia, yo en el espíritu puedo mirar a toda tu familia. Entonces tú no tienes que llorar porque tu familia anda mal. Tú tienes que pelear y guerrear por tu familia para que ella venga a los pies de Cristo. Entonces, ¿en qué empezó a haber? Formación, empezó a haber instrucción, empezó una líder a guiarme, empezó una líder ahí en poca palabra a arrancarme la mentalidad vieja. Si estamos aquí entendiendo. Y podemos ver grandes ejemplos, hermano. Podemos mirar a Pablo con Onésimo. ¿Qué hizo? Lo agarró y ¿qué hizo? Y le dio identidad. Onésimo, ¿quién era? Sí lee Biblia, ¿verdad que sí? No, hermano, no me diga que no sabe quién era Onésimo. Era un esclavo ¿de quién? De Filemón, que terminó siendo no solamente esclavo, sino también ladrón. ¿Sí sabe? Estamos aquí, entonces nosotros podemos ver ese ejemplo, lo que es ahí en Filipenses 1:8. Fíjese, está bien poderoso. 1:8 al 12, 16 al 18. Abra su Biblia, yo se lo voy a leer. Por lo cual, aquí estamos viendo cómo Pablo le escribe una carta a Filemón. Dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, aquel que él había agarrado siendo un ladrón, aquel que él había formado, ahora lo estaba reconociendo como ¿qué? Como un hijo, a quien engendré en mis prisiones. ¿Quién sabe qué dolor de cabeza le dio Onésimo ahí a Pablo? Dice que lo engendró en sus prisiones, en cual en otro tiempo te fue inútil, está diciendo a Filemón, pero ahora a ti y a mí nos es útil. En la identidad del mundo, el diablo decía, eres inútil, no sirve para nada. Pero en la identidad de Dios, ahora Dios nos dice, somos útiles. Y si somos útiles, ¿por qué todavía seguimos sentadotes sin hacer nada? Estamos aquí, hermano. Dice, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo, ya no como esclavo, ya no somos esclavos. Dile al que le está a la par, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he formado. Cuando llegó a mí, tal vez era un ladrón, tal vez era un esclavo, pero Dios me usó a mí, en pocas palabras, dijo Pablo, para darle identidad y decirle que él no era un esclavo, que ya no era un ladrón, que ya no tenía que vivir su misma vida. Onésimo era un esclavo que se había escapado de la casa de Filemón y le había robado algunas pertenencias. Tremendillo, no nada más escapó, se llevó pertenencias. Él llegó a Roma y allí se convirtió por medio del ministerio de Pablo. Ahí podemos mirar a un líder espiritual, a un mentor que le empezó a dar identidad. Porque cuando uno viene del mundo, uno viene con una identidad falsa. Si estamos aquí entendiendo, entonces Dios nos revela nuestra identidad verdadera. Y yo me imagino que aquel Onésimo, que era un esclavo, ahora era un tremendo predicador, libertando a mucha gente. ¿Por qué? Por lo que el diablo usa falsamente para nosotros se le voltea. Cuando el diablo a mí me quiso quitar la vida porque me decía que mi vida no servía para nada, cuando Cristo vino y se me reveló, y aquel líder espiritual
espiritual empezó a guiarme. Yo decir, diablo, esa vida que tú y yo me querías quitar, ahora yo se la voy a entregar a Cristo para servirle a Él. Si estamos aquí entendiendo. Es donde vemos que Pablo le da identidad a Onésimo, lo forma como un hombre, como un hijo. En pocas palabras, usted mira lo que le decía a Filemón: trátalo como si yo fuera yo mismo. No cualquiera va a decir esas palabras, sino una persona que ha mirado, que da testimonio, amén, en lo que es en esa área. Y pues aquí ya le vamos a pesar el acelerador, hermano, porque esto está rico, pero el tiempo, hermano, amén. Y aún, hermano, miramos un vivo ejemplo de esto, de que un líder, hermano, un mentor nos hace vernos más allá de lo que nosotros no miramos. Muchas veces ni nosotros sabemos lo que somos, pero Dios usa un mentor, Dios usa un líder para que nosotros miremos aquello que somos. Y podemos mirar a David. Ese es un vivo ejemplo con los de Adulam. ¿Qué tipo de gente fue a esa cueva? Dice, fíjate lo que dice en primera de Samuel 22:1-2. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados. Aquí hay consuelo aún para los que estamos todos endeudados. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Ay, Señor, hay esperanza, hermano. Fíjense. Y fue hecho de ellos jefe, líder espiritual, mentor. Y los tuvo consigo como 400 hombres. Y esos hombres terminaron siendo los que los valientes de David, ya no los enlutados, ya no los afligidos, ya no los amargados de espíritu, sino que ahora los valientes de David, los guerreros de David, los que caminaban a la par de él. Por eso yo te digo, líder, que tú estás aquí, no te canses de darle identidad a tu discípulo, desafíalos a accionar. Aquí miramos a un David que desafió a esos hombres, que les dio identidad, que aquellos en el mundo lo desecharon, lo despreciaron, pero Dios dijo: aquí yo no hay desperdicio, aquí yo voy a darles identidad a ellos, y ellos van a saber lo que son en las manos de Dios. Vemos a un Moisés tartamudo convertirse en un libertador, vemos a un David pastor de ovejas convertirse en un rey, vemos a una Esther huérfana convertirse en la reina de todo un imperio, vemos a un Pedro pescador convertirse en un predicador que en su primer mensaje ganó hasta 3,000 almas que se convirtieron a Cristo. Vemos a un José siendo esclavo convertirse en un gobernador, y nos vemos a nosotros mismos muertos en delitos y pecado convertirnos en reyes y sacerdotes, amén. Por eso dice en su palabra aquí, hermano, oh my God, esto a mí me quebranta, esto a mí me impacta realmente lo que Dios nos da. Isaías 61:6: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Seremos llamados ¿qué? Sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimos. Hermano, llévate esta palabra. Dios nos da identidad a través de un mentor, un líder espiritual que nos guía, nos instruye y nos forma. Amén. Hermanos, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Tremenda palabra, hermano. Ni más ni menos. Pero algo que sí le quiero tocar, que es muy importante, que para poder tener un mentor y un guía espiritual tiene que haber una aceptación de la persona a quien se le está instruyendo. Porque alguien te puede instruir, pero si tú no recibes su enseñanza, si tú no recibes su instrucción como de parte de Dios, tú estás rechazando a Dios mismo. ¿Estamos acá entendiendo? Entonces el desarrollo de tu identidad se puede acortar a causa de tu falta de sometimiento a la instrucción que se te está dando. ¿Estamos acá entendiendo? Ella estuvo hablando de Moisés, de Pablo, de José. Cada uno de ellos
tuvo que ser formado por alguien. La mayoría de ellos fue formado por Dios. Pero como Onésimo, como Timoteo, como aún Eliseo, toda esta gente, Dios tuvo que poner mentores espirituales. Y hay cosas que tus mentores espirituales te van a decir que tú ahora no comprendes, que tú ahora no entiendes el por qué. Pero acuérdate que ellos ya pasaron por ese camino. Y siempre y cuando esa persona haya avanzado y Dios lo haya levantado y lo haya desarrollado, ¿por qué no confiar en que Dios va a hacer lo mismo contigo? El problema es que a veces no recibimos instrucción de nuestros mentores porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Porque todavía no hemos muerto en la oración y no conocemos la palabra, cómo Dios trabaja. ¿Estamos acá entendiendo? Tiene que haber una aceptación y reconocimiento que Dios puso a ese mentor espiritual en tu vida. ¿Cuántos de aquí aceptan a su mentor espiritual? Ahora, si tú miras sus defectos, es ser humano igual que tú, criatura de Dios. Pero si algo espiritual tiene que te puede ayudar a avanzar, tú tienes que recibirlo. Aún un hijo malcriado siempre le estará podremos decir, reprochando a sus padres lo que sus padres no hacen por él, pero nunca miran lo que sí sus padres hacen por él. Pero un hijo obediente, aunque su padre le llegue a fallar en algo, siempre está sometido a él. Ahora, no vamos a poner a los mentores como Dios y vas a ser guiado únicamente por tus mentores, pero hay una tarea que ellos tienen que hacer contigo. Y hay una demanda de parte del cielo para desarrollarte y que no pasen los años y sigas siendo el mismo el día de mañana. ¿Estamos acá? Si no aprendemos a escuchar a nuestro mentor, no va a haber desarrollo espiritual. Ahora, tener identidad a través de nuestro mentor no significa que no te vas a equivocar. Porque a veces podemos confundir de que es que yo estoy escuchando cada instrucción, pero a cada rato fallo. Una cosa es pecar, que hay gente que dice, yo le pido perdón a Dios todos los días porque peco todos los días. Eso es en el mundo allá afuera. Desde que recibimos al Señor, nosotros dejamos de vivir en esa clase de vida de pecado. Nos equivocamos con ciertas cosas, pero ya no andamos en ese mundo de pecado. Por tanto, tú tienes que aprender a escuchar la instrucción de tu mentor, que aunque te equivoques, ese mentor siempre va a haber una palabra de vida que te va a levantar. ¿Y qué tengo que hacer yo? Agarrar y adoptar esa palabra. Me encantó mucho cómo dijo que Onésimo, después de haber pasado lo que pasó, ahora era un hombre útil porque se había dejado formar. Ahora, ¿por qué la gente dice no, que yo me siento inútil? Porque no te has dejado formar. Porque no has dejado que tu mentor te desarrolle, como dice aquí, te guíe, te enseñe, te forme espiritualmente y emocionalmente. Qué importante las palabras de Pablo. Pablo dice que lo tratara como que si fuera Pablo mismo. ¿Sabe por qué Pablo dijo eso? Porque Pablo sabía su inversión en él. Yo hago una pregunta. ¿Podrá tu líder decir que te pareces a él? ¿O será que cuando tu mentor te dice algo, detrás de su espalda murmuras? Detrás de su espalda no aceptas lo que te dijo. Detrás de su espalda hace todo lo contrario. Por eso le va mal. Por eso le va mal. Todo lo que tenga que ver con la escritura y lo espiritual, agarre el consejo, hermano. Nosotros tuvimos un varón de Dios, le podemos llamar profeta, que de él nos comíamos la palabra de Dios. Sabíamos que entrábamos en comunión con Dios y estamos en comunión con Dios y nos comíamos la palabra. Pero cuando ese hombre llegaba, siempre había algo de impartición. Y cuando ese hombre se sentaba a la mesa o a veces se quedaba en mi casa, yo tenía tanta hambre que yo decía, ¿qué más? ¿Qué más? Danos más. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? ¿Cómo podemos actuar aquí? ¿Qué no debemos hacer aquí? Un estudiante, alguien que está aprendiendo, quiere saber todo. Pero ¿qué es eso que el mentor le tiene que hablar para que venga a aprender? Quiere decir que no le gusta aprender. Quiere decir que no quiere crecer. Es como aquel que llevan a la escuela a la fuerza. ¿Para qué lo lleva si no quiere y no va a estudiar? Siempre se va a quedar en el 5º grado. Pero el que quiere superarse y quiere estudiar, ahí está puntual, hermano.
Entonces el estudiante tiene que andar detrás de su maestro, de su mentor espiritual. ¿Qué debo de hacer aquí? ¿Qué no debo de hacer aquí para poder ser desarrollado espiritualmente y para poder tener identidad? Amén. Entonces, ¿cuánto agarramos la palabra que la hermana estuvo compartiendo? Nos habló mucho de la identidad, en que lo que éramos antes y ahora lo que somos. Pero es bien importante que tú dejes que tu mentor te dé consejos. Escúchalo, recíbelo, practícalo y vas a mirar el fruto de ese consejo y de esa palabra. ¿Estamos acá entendiendo? Ok, vamos a pasar al último punto. Número 1 era la palabra, la oración. Y número 3, Dios te va a dar identidad a través de tú. A través de tú. Si lo tienes a la par, dile gracias. Dile gracias porque siempre estás ahí. Perdona mi cabezota, que a veces el consejo dura, el fax dura en entrar, pero entra, créemelo, entra. Si no es por palabra, es por proceso, pero de que entra, entra. Entonces, número 4, vamos aquí con la hermana Nancy. ¿Cómo nosotros recibimos identidad en Dios? A través de los procesos. Aprendí que a través de la oración, aprendí que a través de la palabra, a través de un mentor. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy atravesando el proceso de mi vida? La identidad, como ahorita decía la hermana Sandra, se determina por tu relación, por tu comunión con Dios. Ahora, cuando estamos atravesando por algún proceso, nos encontramos en un tiempo vulnerable. O dígame usted si no. Nos encontramos en un tiempo vulnerable donde nuestra identidad es probada, donde nuestra identidad en Dios va a ser probada. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo yo puedo recibir identidad en Dios cuando yo estoy atravesando una dificultad, un proceso de mi vida? Jeremías 20:14, vamos ahí, vaya usted ahí a la palabra Jeremías 20:14, ahí vamos a estar leyendo, amén. Le voy a leer yo el 7. Aquí Jeremías está expresando dos tipos de oración, dos tipos de expresión hacia Dios. Fíjate en el 27, te lo voy a leer aquí. Aquí habla acerca del lamento de Jeremías. Dice así: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Aquí está demostrando Jeremías una fe en Dios y una confianza en Dios. Pero ahora vamos a ver la otra parte de su expresión, de su oración. Ahí mismo, acompáñeme al 20:14. Dice así: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Fíjate cómo está hablando el profeta Jeremías acerca de sí mismo, maldiciendo aún el día en que había nacido. Esto me recuerda el profeta Jeremías. Recordemos usted y yo que Dios lo llama como profeta a las naciones. Jeremías fue perseguido. Jeremías fue encarcelado. Jeremías fue un profeta donde padeció mucho porque él estaba predicando a un pueblo que no quería escuchar a Dios, a un pueblo que estaba pasando por la apostasía, a un pueblo donde Jeremías le decía: destrucción y violencia va a venir si ustedes no se convierten. Ahora lo que voy, téngame ahí paciencia. Jeremías está expresando aquí a Dios porque él estaba pasando un tiempo de frustración en su vida. Él estaba pasando un tiempo de fracaso ministerial. Estaba pasando un proceso de depresión fuerte en su vida, tanto que él maldijo el día en que había nacido. Y fíjate lo que dice en el 20, vámonos para allá. El 17 te lo voy a leer. Dice: ¿por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? Fíjate. Y luego dice: ¿para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. ¿Cuántas de las veces no nos encontramos nosotros en medio, sabiendo que tenemos identidad, pero en medio de un proceso donde uno dice: Señor, ¿para qué yo nací?
Señor, ¿para qué tú me trajiste a este mundo? Señor, ¿para qué yo voy a la iglesia? Señor, ¿para qué yo te estoy sirviendo? Señor, es mejor no haberte conocido. Y muchas de las veces negamos a Dios. Jeremías estaba pasando por un proceso de su vida, y yo creo que todos pasamos por un proceso de nuestra vida. Pero fíjate cómo Jeremías deseaba no haber nacido nunca. Yo no sé si algún momento en tu vida tú has pasado ese tipo de procesos donde tu identidad tiene que ser probada, donde tú tienes que aprender a recibir la verdadera identidad en Dios, no la identidad que el mundo te pone, no la etiqueta que el mundo te pone, sino la verdadera identidad en Dios. Pero a través de este proceso, Jeremías volvió a recordarse lo que ahorita leíamos al principio, diciendo: pero había en mí un fuego en mi corazón, metido en mi corazón, metido hasta mis huesos. Jeremías se recordó que Dios lo había llamado como profeta a las naciones, que antes que él estaba en el vientre de su madre, él ya había sido apartado y santificado. Jeremías se recordó que había un fuego que no iba a poder resistirlo, que no iba a poder reprimirlo, y es ahí donde él volvió a recibir la identidad en Dios, tanto que su identidad se identificaba con Dios, porque cuando nosotros no tenemos identidad, no nos podemos conectar, no nos podemos identificar con Dios. Jeremías tuvo que conectarse nuevamente para poder recibir la identidad que Dios le había dado, porque había una palabra marcada en su corazón. La palabra de Dios dice que Dios le había dicho: he puesto mis palabras en tus labios. Él no podía negar lo que Dios le había dado, por eso no podía reprimir lo que Dios había depositado en su corazón. Y algo que una de las hermanas decía: esas marcas tienen que estar en nuestro corazón, esa identidad tiene que estar metido dentro de nuestros corazones, marcado dentro de nuestro ser, porque eso te va a permitir a no echarte atrás. Esto te va a dar identidad para que por encima del problema, por encima del proceso, tú no dejes de predicar la palabra de Dios. Había algo que dijo el pastor hace un momento: prueba y lucha. No, esta iglesia, Dios le ha dado identidad, y esta iglesia no puede cerrarse en su mundo, y usted y yo no podemos encerrarnos en nuestro mundo. Va a pasar procesos, sí, pero eso no quiere decir que tenemos que perder esa identidad que Dios nos ha dado. Si Dios le ha dado esa identidad a esta iglesia, porque la iglesia también pasa procesos, la iglesia también pasa su proceso, pero en el proceso la iglesia no pierde su identidad, sino recibe la identidad que Dios le ha dado. Y esa misma identidad es la que tú tienes que recibir de parte de Dios. Es la misma identidad que recibió Jeremías, diciendo: pero hay un fuego en mi corazón que arde dentro de mí, no puedo resistirlo, porque la palabra de Dios estaba tan marcado dentro de él que no dejaba de predicar el evangelio, no dejaba de predicarle a una ciudad con un corazón endurecido. Y él sabía los procesos que iban a venir después, pero aún así no dejó de predicar. El proceso que tú estás pasando no es para que tú dejes a Dios, sino que es el propósito que Dios usa para que tú puedas recibir la identidad que Dios quiere darte. Mira, algunas personas miran el proceso como señal de fracaso. Algunas personas dicen: estoy pasando por este proceso, soy una fracasada, el esposo me dejó, la esposa me dejó, los hijos me abandonaron, y piensan que es una señal de que tú eres un fracaso. Pero déjame decirte que no, ese es un engaño y mentira de Satanás. El proceso que tú estás pasando es porque Dios quiere diseñar, es porque Dios quiere que tú te conectes con esa identidad que Dios te está dando. Necesitamos conectarnos con esa identidad. Si nosotros nos conectáramos con esa identidad, no dejaríamos de venir a la iglesia, no dejaríamos de buscar a Dios, no dejaríamos de venir a buscarlo cada día y presentarnos como hijos.
¿Sabes lo que Jesús hacía? Jesús también pasó su proceso, pero Jesús se presentaba a Dios como hijo, tanto que en el Padre Nuestro Él dice: Padre nuestro, Padre mío, Señor mío, porque Él se acercaba con tal identidad, creyendo que lo que Él oraba al Señor, Dios lo escuchaba y Dios le respondía. Y es ahí como Dios quiere que tú y yo nos acerquemos, con esa confianza, con esa libertad, con esa fe, como hijos, no como esclavos, no como mendigos, sino como hijos del reino. Tú y yo somos hijos del reino y los procesos no nos pueden robar la identidad. El proceso, eso que tú estás pasando, no te puede robar tu identidad. El problema no puede robarte tu identidad. La enfermedad que quizás estás pasando, las finanzas, no pueden robarte tu identidad en Dios. ¿Sabes qué era lo que a Jeremías lo sostenía? Era la gracia de Dios. Y Dios ha llenado esta iglesia de su gracia. Tú tienes que conocer la gracia de Dios, porque si no conoces la gracia de Dios, no conoces tu identidad. La gracia de Dios es la que nos sostiene. La gracia de Dios es la que nos levanta. La gracia de Dios es la que nos define como hijos de Dios, como identidad en Cristo. ¿Sí estamos entendiendo? Jeremías no dejó de proclamar la palabra de Dios, aunque venían días oscuros para su vida. Por eso ahorita el pastor decía: hey, salgan de su mundo. Tienen pruebas y luchas, sí, pero eso no es el fin de todas las cosas. Jeremías no dejó de proclamar el evangelio, y esta iglesia no va a dejar de proclamar el evangelio de Cristo. Esta iglesia no va a dejar de proclamar las buenas nuevas del Señor. Esta iglesia no va a dejar de proclamar las maravillas de Dios, porque esta iglesia tiene identidad. Y Dios quiere que tú y yo tengamos esa misma identidad. Entonces, Dios usa ese proceso, eso, lo que tú estás pasando, que yo no lo sé, pero eso que tú estás pasando, Dios lo usa para darnos esa identidad en Él y conocer más a Dios. Queremos: Señor, yo quiero conocerte, pero a Dios no lo vamos a conocer solamente en las cosas buenas, en las bendiciones. A Dios lo vamos a conocer a través de los procesos de nuestra vida. Por eso tenemos que amar el proceso. Pero no se me confunda, no quiere decir que usted va a estar ahí 2-3 años en lo mismo, no. Sino mira, Pablo decía: todo lo tengo por basura por ganar a Cristo. ¿Por qué este hombre decía tal cosa? Porque él miraba el sufrimiento, el proceso, lo que él padecía como un privilegio. Ay, no. Pocas veces nosotros miramos eso como un privilegio, lo miramos como un fracaso de nuestra vida. No, miremos el proceso como un privilegio, porque Pablo decía: todo lo he perdido, no importa, por ganar a Cristo, por conocer más de Él, por conocer más su corazón. Este hombre pasó serias cosas. Este hombre sí pasó serias cosas, como lo fue el profeta Jeremías. Dios nos pone nombre y nos da identidad, no el mundo. No permitas que el mundo te ponga identidad. No tome la identidad del mundo. Dios es el que nos pone y nos da identidad como hijos y nos pone nombre. Isaías 43:1 dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Tenemos posesión. Nosotros tenemos un sello de pertenencia. Pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de los señores. Pertenecemos a aquel que venció la cruz, aquel que venció la misma muerte y nada lo pudo detener. A Él le pertenecemos. Por eso Dios quiere que esta iglesia tenga definida su identidad, porque esta iglesia no es cualquier iglesia.
Esta iglesia se distingue de muchas por su identidad, porque Dios le ha dado un ministerio de poder a esta iglesia, y ese mismo ministerio Dios te lo entrega a ti, un ministerio de poder. Pero ¿cómo voy a recibir el poder si no conozco ese poder? Porque no tengo la identidad correcta. Necesitamos conocer esa identidad. Dice Juan 1:12, ahí escríbalo. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como te decía ahorita, Dios quiere que nos acerquemos a Él como hijos, no como mendigos, sino que confiadamente presentando nuestra necesidad delante de Él. ¿Sabes que el enemigo, lo más que pelea, sí, el enemigo de nuestras almas, el diablo, Satanás? ¿Sabe lo que más pelea? Es que tú y yo no lleguemos a conocer ni a saber cuál es nuestra verdadera identidad. Él, dice la palabra, el ladrón no viene sino para hurtar, ¿verdad? Para matar y destruir. Es lo que vino a hacer Satanás a este mundo, a robarle la identidad a muchos, a destruir el corazón de muchos, a matar los sueños de muchos. Pero Cristo te dice: yo he venido para que tú tengas vida y para que tú la tengas en abundancia. Cuando tú conoces tu identidad, tú vives esa vida en abundancia, porque tú vienes al Padre pidiendo como hijo. ¿Cómo tus hijos se acercan a pedirte a ti? Ellos no saben si tienes o no tienes. Ellos vienen con aquella seguridad a pedirte, a regocijarse en tu regazo. Ya iba a abrazar a Daniel. A estar en su regazo. Así el Padre quiere que vayamos a su regazo. Porque el diablo no quiere que tú sepas la identidad que tú tienes en él. Por eso hay muchos hombres y mujeres convertidos en hombres y mujeres, y es un revoltijo ahí. Porque no conocen su identidad, porque el diablo les robó la identidad desde pequeños. Muchos fueron abusados, violentados, perdieron su identidad. Pero hoy Dios quiere restaurar esa identidad. Vamos a una historia, ustedes yo creo que la conocen, la historia de Mefiboset, segunda de Samuel 4:4. En el momento que le dicen Saúl, Jonatán han sido muertos, la nodriza agarra a ese niño y sale con él a prisa, y el niño se le cae y el niño queda cojo, queda lisiado. Pasando el tiempo, David busca diciendo: ¿habrá alguien de la casa de Saúl que yo haga misericordia por amor a Jonatán? Este hombre se comparaba con un perro muerto. ¿Sabes lo que es estar cerca de un perro muerto? Este hombre tenía tal comparación. Había perdido su identidad desde pequeño. Vamos a leer ahí rapidito. Acompáñame ahí. Se lo voy a parafrasear, amén. Segunda de Samuel 9 dice: y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, diciendo: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no temas, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Dice: e inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? En el camino, en su vida, perdió su identidad. Aquí nos está enseñando que Mefiboset tenía emociones dañadas, su autoestima por los suelos. Se miraba como un perro muerto, marginado, viviendo en la pobreza. Así le pasa a muchos. Desde su pequeñez quizá el diablo le robó su identidad. Quizá fueron creciendo con un baja autoestima. Quizá cuando pasaron por el proceso del divorcio, quizá cuando pasaron por el proceso de su vida, en el camino quizá perdieron su identidad como esta persona. Él le daba vergüenza su condición, porque él sabía que era hijo de un rey. Él no venía de cualquier linaje.
Él le daba pena su condición, y a veces así pasa. Pasamos procesos y nos da vergüenza pasar por los procesos. Pero no es para avergonzarnos, porque dice la palabra que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. El proceso que tú estás pasando no es para que te avergüences. Muchas de las veces pasamos por las finanzas que están mal y nos da pena porque la gente ya no nos mira como antes, o ya no nos miramos como antes. Pasamos por el proceso de la enfermedad donde ya nuestro cuerpo ya no es como antes y nos da pena nuestra condición. Pasamos, quizá nuestra espiritualidad bajó. Ya la gente no me mira como antes, postrado, orando en el altar, porque ya no estoy en la posición que estaba antes, y eso me da pena. Pero Dios vino a restaurar a Mefiboset, entregándole tierras. Y no solamente eso, le dijo: desde ahora tú vas a comer a mi mesa. No solamente fue eso, sino que le dijo: ahora tú vas a sentarte a mi mesa como uno de los hijos del rey. Yo no sé si tú entiendes esta posición, pero Dios le estaba restaurando lo que un día el enemigo le robó. Y en esta noche Dios te va a restaurar, y Dios te dice que va a restituir lo que el diablo un día te robó: tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tus finanzas, tu salud. Hoy es un día de restitución. Zacarías 9:12 dice: volveos a la fortaleza. ¿Quién es nuestra fortaleza? Cristo, la roca eterna. Diciendo: prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. La identidad que Dios nos da es para la alabanza de su nombre, porque no podemos entrar a sus atrios sin identidad, porque no vamos a saber a quién estamos adorando. La identidad nos da la facultad, la sabiduría para adorarle a Él. La identidad que Dios te quiere dar es para la alabanza, para adorarle a Él, pero también para acercarnos como hijos. Cuando tú tienes la identidad en Cristo, tú tienes la oportunidad de desarrollar contentamiento en los procesos. En los procesos. Pablo no decía que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados. Tenía contentamiento. El tener identidad en Cristo nos da la oportunidad de tener paciencia, la paciencia de Cristo, porque queremos rápido, Señor, el proceso, rápido. No, Dios tiene que trabajar en las áreas de nuestro corazón para poderlo conocerlo a Él. Tenemos que tener la paciencia de Cristo. Pablo decía: le he rogado a Dios que me quite esto, pero no puedo. Amén. Ya aquí le dejo. Gloria sea al Señor. Espero que le haya sido de bendición. Amén. Wow, qué tremenda palabra. ¿Cuánto lo recibimos? ¿Cuánto recibimos esa identidad en el Señor? No podemos perder nuestra identidad en el proceso. No la pierdas. Es lo peor que puedes hacer. Estar en la casa de Dios y sin identidad por algo que tal vez está pasando en tu vida, que no lo esperabas, que no tienes control de ello, pero si tú se lo pones en las manos de Dios, Dios va a transformar esa área en tu vida. Me encantó mucho, dice: el proceso prueba nuestra identidad. Y sí que prueba. ¿Cuántos pueden decir que sí prueba? Prueba, ¿por qué? Porque cuando nos quitan todo, decimos: ¿y ahora? Por eso tu identidad no tiene que estar en un ministerio, en una posición, ni en dinero, ni en casas, ni en carros. Tiene que estar en Cristo. Me encantó mucho que Jeremías, aún en su proceso, no podía negar quién era Dios en él y lo que Dios había hecho en él y cómo lo había marcado. ¿Cuántas veces hemos tratado de huir de nuestro llamado en medio del proceso? Pero hay un fuego que quema dentro de nosotros que no nos permite abandonar, y cuando menos uno siente, ya está uno bien llorado, bien quebrantado y moqueado, y uno le dice a Dios: no me toques, hazte para allá. Y de repente Dios se encapricha más y dice: oh sí, te voy a volver a seducir como la primera vez. Y cuando menos acuerdas, ya estás ahí bien quebrantado, hermano, que Dios dice: my God, Señor, otra vez estoy sintiendo esas ganas de servirte, otra vez estoy sintiendo esas ganas de vivir, pero no sé cómo comenzar. Y el diablo viene y te dice: oh, pero tú ya la regaste.
No pierdas tu identidad en medio del proceso. Wow, tremenda palabra, hermano. Usted la tiene que volver a escuchar otra vez. José nunca perdió su identidad. Siguió siendo José el soñador. Y Jesús nunca perdió su identidad en medio del proceso en la cruz del Calvario. Él sabía que había nacido para ser el Salvador. ¿Para qué tú naciste? Yo te hago esa pregunta y con eso te dejo hoy. ¿Para qué tú naciste? Lo que Dios te esté hablando ahorita, ese es tu propósito. Pero para tener ese propósito tienes que tener una identidad. Dios me dijo, eres propósito de Dios en este mundo y no casualidad de hombre. Eres propósito de Dios, iglesia. Yo no sé cómo esté tu condición ahorita, ni en qué área Dios te haya hablado, pero es hora de responderle a Dios. Dios en esta noche te dio identidad y te dijo cómo tú la puedes tener. Dios te dice, eres propósito mío en este mundo y no eres casualidad de los hombres. Cierra tus ojos. Gracias, Padre Celestial. Conéctate con Dios, que es una de las cosas prioridades para tener identidad. Conéctate con el Señor. ¿En qué te habló el Señor? Oh, yo sé que aquí tú has salido lleno de palabra, de presencia, de algo que Dios te marcó. Tu vida jamás volverá a ser la misma si tú le crees al Señor. Dios te ama, iglesia. Dios te ama mucho. No tienes idea del amor de Dios hacia contigo. Y si ha trabajado contigo como ha trabajado, es porque Él quiere algo mayor contigo. Él sabe el propósito grande y sabe que no te puede dejar a medias, ni te puedes detener por cualquier cosa que tal vez te sientas detenido. Hoy es tiempo de volver a esa identidad de hijo.